Una alegría que estés aquí, Ricardo Monreal. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Joaquín. También a mí, ya sabes que hay aprecio, respeto y mucho cariño. Nos conocemos hace tantos años. No. Qué bueno, Muchos, 30 años, 40 años, 40, no sé. sí. Sí, muchos años, Joaquín. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, Oye, qué bueno, porque se mantiene inalterable nuestra amistad. sí, A pesar de tanta vicisitud. a pesar de los pesares, A como pesar de decía los mi mamá. pasados, sí. Oye, a ver, ¿volviste a Palacio Nacional el viernes? Sí, ese es ¿Cuántos siempre años? tu habilidad. ¿2 años? Tenía 2 años. Y sí, feria. Y 2 años, pero sin tener una comunicación ni siquiera telefónica, rápida. No, todo era comunicación indirecta con la secretaria de Gobernación, en ese momento Olga Sánchez Cordero, y luego con Adán Augusto, actual secretario. Nunca tuve en estos 2 años, ninguna reunión. Y el reencuentro con el presidente fue muy afable. A ver, vamos a ver. Llegaste a Palacio, entraste y ¿dónde lo ves? ¿Dónde se encuentran? Llego a Palacio y obviamente tú sabes que el protocolo es con los de ahora que se encargan de la revisión, Sí. saber si estás en la lista. Es muy importante. Y entonces me alegré porque le dije, ¿cuál es su nombre? Ricardo Monreal, Ávila. Y ya, sí está aquí, pásele. Entonces ya grité yo, eufórico, estoy en la lista. De Palacio. Estaba entrando a Palacio, pero entonces nos llevaron a los 64 senadores, 65, a un lugar que yo quiero mucho, es un símbolo extraordinario, Joaquín, Sí, el Constituyente del 57. así es. Es un edificio, es un salón donde sesionaron y donde aprobaron la Constitución del 57 los liberales. Y ahí nos sentamos los 60 y tantos. Luego llegó el secretario de Gobernación, luego llegó la jefa de gobierno y luego llegó el canciller. ¿Cómo lo citaron, Ricardo, para ir a esa reunión? Mira, a través del secretario de Gobernación. ¿Qué les dijo? ¿Te Nos habló? dice Oye, el Ricardo. me habló, me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Hablamos sin teléfono y me dice, los invita el presidente de la República a los senadores aliados y a Morena a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿sí? Déjame avisarles. Y yo le dije, oye, yo no quiero incomodar, voy a nombrar a un senador que sea el enlace para yo no acudir. Yo entiendo mi circunstancia desde hace 2 años y yo no quiero echar a perder la reunión. Y me dijo el secretario de Gobernación, no, tú estás incluido. A pregunta expresa del presidente, ¿también Ricardo? Dijo, sí, también Ricardo. Obviamente fue mi primera sorpresa, porque yo no soy adversario de él, pero entiendo que estaba en una posición de pausa en la que no tenía conversación. Y así fue. Entonces, yo estaba obviamente normal, con cierta inquietud, porque la gente de ayudantía me dice, yo incluso pensaba que iba a estar alejado del presidente en alguna silla distante, que estábamos sentados en semicírculo, 3 filas, y yo tenía reservado una silla al fondo. Pero la jovencita de ayudantía me dice, oiga, no, usted va a un lado del presidente. Tómala. Y le digo, ¿segura? Yo todavía con cierta inquietud o incertidumbre me dice, sí, usted va a un lado del presidente. Y a un lado va la jefa de gobierno, al lado de usted, y del otro lado Adán Augusto y luego Marcelo. Adán Augusto y Marcelo. Entonces, es de símbolos, tú lo sabes. Sí, Joaquín, cómo no. Te sentaron a la diestra del presidente. Y entonces llega el presidente y amable, afable, me palmea y me dice, ¿cómo está, Ricardo? Bien, señor presidente. Bueno, ya platicamos. Ya. O sea, como si no hubiera pasado nada nunca. Fíjate que así pasó. Haz de cuenta que el episodio se retrajo y desapareció los 2 años. Sí.
y yo lo vi en una actitud deferente conmigo, amable, agradable, porque en el momento, fue el único discurso, y en el momento en que él estaba hablando, volteaba a verme para sentir alguna expresión o algún comentario y me palmeaba amablemente, no, sino con un gesto de aprecio. Duró el discurso, no sé, 45, 50 minutos. Fue el único discurso y lo vi muy bien, hilvanando, hilando sus ideas muy bien. No llevaba ninguna anotación, no llevaba ninguna tarjeta ni discurso por escrito, sino que fue construyendo sus frases con una lucidez para mí sorprendente. Porque además venía de 3 días atrás de haber estado superando el COVID. Es decir, había reaparecido el viernes por la mañana, en la mañanera. Sí, el viernes. Sí. Y esa, por la noche fue. por la noche con nosotros. Había superado un día antes el COVID, después de 3 o 4 días de estar domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Jueves. Entonces, lo vi muy bien, por eso yo sí creo, como creo en Dios, sí creo que algo sucedió en ese trance. ¿De veras? Yo sí creo, porque yo lo vi muy afable, muy amable, muy preocupado por la unidad del movimiento, muy preocupado por mantener la cohesión en el movimiento y el proceso de transformación que vive el país. Entonces lo vi auténtico, de verdad. No es una actitud de pose excesiva mía, lo vi así. Yo creo que tenía 2 años sin verlo. Yo creo que si algo tiene López Obrador es que es auténtico, ¿no? Es auténtico. Digo, no finge, no te simula. No, cuando te la rayas que te la está rayando, ¿sí? No te engaña, pues sí, ¿no? Te dice la verdad. ¿Sí? Y así fue. Entonces fue un mensaje de 40, 45 minutos, los 4 sentados y el resto senadores de los 4 partidos, de Morena, PT, Verde y PES. Así fue, agradable la Ahora, charla. Cuando se despide, ¿qué te dice? Después de eso, y ahorita volvemos al otro tema. Después de eso, termina el discurso, sí. Nos levantamos y le dicen los senadores: presidente, ¿nos podemos tomar una fotografía con usted? Senadores y senadoras, sí, cómo no. Aquí se podrá, le dice a su gente de ayudantía, y dice, pues está más incómodo porque como es un salón circular, no alcanza a captar. Sí, es un hemiciclo. Es un hemiciclo. A las 3 filas, y dice, no, vénganse para acá, en las escaleras principales, favorito. Y ahí nos sacamos la foto. Entonces ya nos vamos con él. ¿Te dijo algo en el camino? Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Normal. Bien, señor presidente. Todo bien. ¿Cómo está lo de el periodo? Le dije, él planteaba incluso, Joaquín, que pudiéramos durar más días discutiendo, pero le decía, es que terminamos el periodo en 2 días, el domingo. Sí. Y no hay, pero me dijo, el reloj digital no lo hay. El legislativo. Son 2 horas. Sí. El reloj legislativo, 2 horas después de que concluyan las 12 horas. Ya no hay pues días, no, ya no. Y si no los aprobamos tendrá que ser en un periodo extraordinario. Pero él incluso decía, dejen que debatan más, dejen que abran los espacios. Él mismo nos decía a nosotros, no van a aguantar ahí en la salón de sesiones, en la toma de tribuna. Y es bueno, dijo él, no hay problema. Pero había el tiempo agotándonos, porque le dije era viernes por la noche y el periodo terminaba el domingo. El domingo por la noche, 30 de abril. Y además la materia que tenía, había leyes que a él le interesaban mucho, por ejemplo, la del espacio aéreo para la recuperación de la categoría 1, la de INSABI, la ley minera, la Procuraduría la financiera rural. O sea, eran 18 materias que la oposición sabía. El CONACYT, que esa no estaba contemplada, se metió hasta el final, pero las otras sí estaban contempladas, incluyendo esta, pero entonces eran 18 materias para él muy importante, porque dentro de nuestra bancada se piensa que septiembre
el próximo periodo de sesiones será ya más influenciado por la política. Si ahorita es rehén la agenda de esta avanzada de la lucha por la sucesión. La sucesión adelantada, imagínate en septiembre, que vamos a tener rispideces todos los días como ahora. Porque ya de acuerdo con la información que yo tengo, el presidente les dijo que en 3 meses. Sí, tienes buena información. En efecto, Joaquín, el presidente dijo una expresión, 2 expresiones. Dijo, la encuesta que se elabore, ojalá y sea en 3 meses, para ya tener al aspirante o aspiranta en condiciones de estar preparando. Aunque no se llame candidata o candidato, dijo él, porque pues son poner estos nombres que usa así, abanderados o representantes. O representantes del movimiento en el país, lo que sea. Y entonces dijo, a mí en lo personal la encuesta va a ser limpia, transparente, con los candados que se quiera, aunque dijo él, no abandonemos el acuerdo político. Si se logra un consenso y un acuerdo político, podríamos lograrlo. O sea, lo vi preocupado por el movimiento y me parece legítimo que así esté. Y transmitió mucha seguridad, transmitió buen humor, transmitió que el proceso de transformación iba bien, habló sobre las mediciones que él tenía, sobre su desempeño y sobre su posición frente al país, y habló de la unidad, mucho de la unidad, Joaquín. Yo creo que él tiene la preocupación de que al haber un candidato se dé algún desprendimiento. Sí, sin duda. Habló de eso, incluso comentó que no desearía ruptura alguna, ni tampoco que se profundizara diferencia alguna, que hacía un llamado a todos para seguir manteniendo la unidad y ratificar al movimiento en el gobierno, en la continuidad del proceso de transformación. Sí fue muy claro, sin excesos, pero lo sentí muy sobrio, muy republicano al presidente López Obrador ese día. A ver, Ricardo Monreal, yo creo que parte de eso de que permanezca la unidad era con los atentos saludos del presidente López Obrador para el líder del Senado, Ricardo Monreal. Sí, porque yo venía de una crisis y yo no la he negado. Una crisis provocada por la votación de uno de los comisionados del INAI, que provocó la toma de protesta el miércoles. Mi liderazgo está socavado, usaste esa palabra. Sí, porque si yo planteé, Joaquín, el nombramiento para superar la crisis y que el INAI pudiera funcionar, y si la mayoría de mi bancada no me respalda en mi propuesta, quiere decir que hay un vacío. No te apoyó ninguno. 4. ¿Sí? 4, sí. Bueno. 4 de 68. 4 de 60. Claro, estaban los aliados que tampoco votaron, PT Verde y PES, pero 4 de Morena, sí, yo mismo voté, y yo creía... Tú votaste por él. Yo voté por él. Por él, sí. Pero yo sí creía, Joaquín, que pudiéramos haber logrado una mayoría, aunque sea raquítica, pero salvada, las 3/5 partes, porque yo sí creo en que debe de integrarse el órgano. Pero eso fue el inicio de la crisis. Entonces, cuando yo voy además a chocas Palacio, con el presidente porque el presidente está en contra del INAI, incluso ha declarado que tiene que desaparecer. Ha sido muy claro él, sí, y no tiene duda su posición frente al INAI. Ahí me parece que ni siquiera existe debate sobre eso. Pero yo, al acudir a Palacio Nacional, sabía que iba con el proceso reciente muy mermado, como fue la expresión que usé, socavado en mi liderazgo. Entonces, o era ya el fin, o me creía que podría suceder cualquier cosa en esa reunión. Y la verdad es que sentí el respaldo, el aprecio, el cariño del presidente, y yo le correspondí en ese mismo sentido. Entonces, no lo creía yo, después del miércoles que fue la crisis,
de la toma de la tribuna, empecé a hablar con los coordinadores para superarla. No pudimos hacerlo, sino hasta el viernes que cambiamos la sede a Jicotencat. Antes de ir con el presidente, ya estaba decidida la sede. Sí, eso lo sé también. Incluso, te diría, desde el viernes temprano, yo declaré públicamente en un chacaleo, así se le llama Sí. a la conferencia de prensa, declaré que había 3 sedes. Sí, lo que pasa es que el Jicotencat estaba ocupado en el día por el Parlamento Infantil. Así era, así y no era. podían. No podía. Entonces esperamos que concluyera el Parlamento Infantil y de entrada... Oye, y los niños no se iban. No se iban. Fue un Parlamento Infantil extraordinario de niños Sí. que fueron seleccionados, 140. Que querían Y hablar. todos hablaron. Sí, Los 140 y unos más de los 3 minutos que Sí. les correspondían. Entonces, pues, Como ya- buenos ya legisladores. como buenos legisladores, fueron senadores infantiles por un día. Entonces terminamos 4 o 5 de la tarde. Pero ya sabían ellos que íbamos a cambiar la sede. Ahora dicen que no, pero pues es parte de la estrategia política en la que no me meto. Pero en honor a la verdad es que ya estaba diseñado desde muy temprano, desde el jueves, que íbamos a cambiar a la sede de Jicotencat 9 para evitar roces, confrontaciones, enfrentamientos entre senadores. Eso hubiera sido más lamentable. Pero luego se echaron las dictamen tras dictamen. Antes decían que legislaban al vapor. Ahora legislan fast track en horno de microondas. Pero mira, Joaquín, 10 minutos o 15 pero- por pero dictamen. mira, yo Se casi- aprueba, se aprueba. yo estoy seguro que si hubiese decidido ir la oposición, como nosotros acudíamos a hacerlo cuando éramos opositores, nunca dejamos de acudir a las sedes alternas. Tú lo recordarás Sí. y el auditorio lo recordará. Nosotros nos opusimos a la reforma energética, a la reforma laboral, a la reforma educativa, a la reforma fiscal. Y aunque nos cambiaban de sede, ahí íbamos. Yo soy un convencido y siempre he sido un crítico de cuando X o tal bancada abandona la sesión es entregar la plaza. Cuando se niegan a acudir a una sede alterna, pues ya les dieron, ¿qué más quisiera una bancada de gobierno que siempre estuvieran ausentes para sacar todo lo que sacaron? Porque además con los 60 de senadores de Morena y los 8 de aliados que les llaman, yo le digo rémora, ¿sí? Pues hacían mayoría calificada con 23. Es más, Joaquín, en un extremo se pudo haber metido cualquier tema. Cualquier Hasta reforma los constitucional. magistrados electorales y hasta cualquier reforma constitucional, Sí. porque teníamos la mayoría calificada con los 66 que estaban asistiendo, porque la mayoría calificada se cuenta a partir del quórum. Claro. Si son 66 con 48, habíamos sacado Sí. la reforma que Por eso. quisiéramos, o el nombramiento que quisiéramos. Sí. Y no lo hicimos, porque había un entendimiento de una agenda mínima de 18 puntos que ellos sabían desde el lunes. Nunca los engañamos, siempre hablamos con la verdad. Ahora dicen que has perdido representatividad, hoy dijeron por la mañana. Sí, puede ser, yo no lo niego, porque digo la verdad y soy un hombre de honor y ellos saben que tengo razón, pero si perdí la interlocución, estoy dispuesto a aceptarlo. Ellos pueden buscar otro interlocutor. Yo no tengo problemas, Joaquín, incluso he puesto mi condición de coordinador en la mesa de la mayoría legislativa, porque ni estoy aferrado a los cargos, ni soy obcecado a algún puesto público. Pero sí hay un grupo de tus senadores que te quieren quitar, los que llaman entre comillas duros. Ha existido permanentemente, ha existido desde el primer día en el que yo fui coordinador, Sí. y siempre me ha acompañado un grupo de senadores que no está de acuerdo en mi forma de conducir el grupo, que en ese momento oscilaba entre los 12, los 14, ahora quizás 20 o más, pero ellos se han fortalecido en razón de que la sucesión adelantada hace que te afilies a alguno de los aspirantes a la presidencia. Hablando de la sucesión adelantada, el día que dijiste, lo recuerdo, que tu liderazgo estaba socavado, también dijiste, es que hay quienes en mi bancada toman decisiones no respetando al coordinador que soy yo, sino a alguien de afuera. Sí,
Sí, me refería. ¿A quién te referías? Mira, es muy claro y yo siempre soy muy claro y transparente también. No, es que en los últimos tiempos, por la sucesión adelantada, ya algunos compañeros se están alineando con los aspirantes a la presidencia de la República a estas alturas. Hay quienes coinciden con la doctora Claudia Sheinbaum, que quizás sea el mayor número, hay otros que coinciden con Marcelo Ebrard, hay otros que coinciden con Adán Augusto, y ellos en la práctica ya no, mi voz no es tan fuerte para decisiones legislativas, sino que lo consultan y entonces piden una decisión de quien ellos consideran encabeza la jefatura de su grupo. Eso a mí me ha mermado porque finalmente, entendiendo lo de la sucesión adelantada, es en detrimento porque somos la bancada institucional y la bancada del partido en el gobierno. Sí. Y si esto se fracciona, el único perjudicado es el gobierno al que llevamos, el presidente concretamente, porque finalmente si a mí me quitan poder de decisión o capacidad de diálogo, ya no platican conmigo, porque la oposición misma dice, pues platiquemos con quien tiene los votos, o la doctora Claudia, o Marcelo Ebrard, o Adán Augusto. Ricardo ya no tiene más que un mínimo grupo, pero además yo lo veo con mucha claridad, Joaquín, yo no me autoengaño, no estoy generando una expectativa falsa que suceda a mi alrededor y mi experiencia política no me permite tampoco ambigüedades ni actitudes retóricas o demagógicas, sino hablar siempre con la verdad. Esa es mi condición y por eso veo con mucha claridad lo que está pasando y el futuro que está viviendo el país. La oposición dice que en esa sesión de viernes a sábado, ahí en Jicotencat, que se violó el reglamento porque en un momento determinado no hubo quórum, que en un momento una senadora ausente protestó como senadora, la suplente, pero después de las 12 de la noche estaban las dos votando. ¿Es correcto? ¿Es cierto No, eso? no es cierto. Es totalmente falso. Hoy, por cierto, Joaquín, subí a mi página de internet todo el proceso de la sesión donde demostramos la legalidad de la sesión. Lo pueden consultar en mi página. Por ejemplo, la senadora no actuó, se acaba de reincorporar apenas ayer en la permanente. Porque se quedó en Europa, licencia, ¿no? Se quedó en Europa, pidió Sí. licencia el 28 y se reincorporó hasta ayer. Eso no existe. Lo otro tampoco existe. Se siguieron todos los pasos. Yo diría, me quedo con tu expresión, la hago mía. Yo creo, Joaquín, que la estrategia que usó el bloque de contención no deben de valorarlo. No fue eficaz. Pues es que le dejan todo al gobierno. Porque yo ya fui opositor, que esa es otra condición que no me pueden contar. Fui de los opositores más duros, tú lo sabes. Y sin embargo, en todas partes, nosotros íbamos a deliberar, a votar, y no nos rendíamos. Ahora es una condición distinta. Pero entonces si ellos no valoran su estrategia, pues no van a aceptar los equívocos, no van a aceptar que pudieron haber hecho otra cosa. Sí. Hubo leyes que si están ellos presentes, no pasan, no hubieran pasado. Claro, todas las reformas constitucionales. Por cierto. Sí. Incluso la de disminución de los 18 años y los 25, que dentro de la bancada nuestra había mucho escepticismo. O la de CONACYT, donde votamos en contra algunos, yo entre otros. O lo de la financiera. 54 votos. Y lo de la financiera rural. Yo voté, 51. Sí. En la de 51 y 14, 7 y 7 en contra, que sumados con la oposición no hubiera pasado. No. O la de la financiera rural, yo voté en contra también y hubo votos en contra de compañeros nuestros de Morena. Sobre todo el sector campesino. Los que provenimos del sector campesino, que no admitíamos ni aceptábamos. A ver, ¿sigues, Ricardo Monreal, con el proyecto de ser presidente? Sí, continúo. No he declinado, no voy a declinar y voy a ir hasta el final. Mira, Joaquín, en esta etapa nueva, en donde el reencuentro con el presidente me permite participar
si no en piso parejo, porque ya no es fácil recuperar. No hay piso parejo, vamos. No hay, por eso no hay, puede pero haber. tampoco en hay. ninguna sucesión hay piso parejo. Pero tampoco puedo recuperar yo en unos días lo que en el pasado de hace 2 años ya sucedió. O sea, han avanzado mucho, pero sin embargo, han avanzado mucho los otros aspirantes. Sin embargo, no me siento de ninguna manera rezagado. Yo tengo experiencia y creo que puedo ser el aspirante más prudente, más ecuánime y más racional para la transición política que estamos viviendo. Sí. Pero será la gente la que decida. Me voy a someter en ella y no he declinado. Voy a seguir luchando por la presidencia de la República. En esta misma silla, Adán Augusto López Hernández me dijo que él va a ser el próximo presidente de México. En esta misma silla, Marcelo Ebrard me dijo que él va a ser presidente de México. En una entrevista, me han dado 2 a distancia por teléfono, Claudia Sheinbaum, que está pendiente de venir, me dijo que ella quería ser presidenta de México. Pues yo veo muchos presidentes. Sí, y solo va a haber uno, ¿sí? O una. No, yo creo que es normal, Joaquín, tú lo sabes por tu experiencia y tu acumulación de la misma. Todos los que estamos participando queremos ser presidentes y como estrategia electoral o estrategia política, nadie acepta que no pueda ser. Lo mismo Adán o Marcelo o la doctora o yo, todos queremos ocupar y suceder al presidente de México, pero solo va a haber uno. Y eso, el mecanismo y el método que seleccionemos tendrá ya que... Ya está seleccionado, ya les dijo el presidente. ¿Quién sabe? Lo que yo te decía hace un rato es que el presidente dejó entrever 2 métodos en el fondo. Uno, la encuesta, que al principio no mencionaba ningún otro mecanismo. Y 2, el acuerdo político o consenso. También lo dejó como abierto. Decía el PRIismo, el candidato de unidad. Sí, ¿por qué no aceptarlo? Un consenso es un candidato que genere la cohesión. Sí, y la figura aquella del candidato de unidad. Sí. Voy a un corte, pero quiero que después del corte, por favor, Ricardo, me contestes. Y si no eres, ¿qué vas a hacer? Continúa. Si no eres el candidato presidencial de Morena, de López Obrador, por ende, o al revés, de López Obrador y por ende de Morena, a la presidencia de la República, ¿qué? Mira, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero dime, ¿qué? No planteo nada. Mira, voy a respetar el mecanismo que aprobemos. Si el mecanismo que aprobemos para la selección del candidato a la presidencia de la República no me favorece y participo, voy a honrar mi palabra y me voy a mantener en Morena. ¿Tú le vas a levantar la mano a quien ganara de no ser tú? Sí. Si yo no, esa es la democracia. Bueno, sí, si yo pierdo en una contienda buena, de buena fe, aunque te digo, los dados están cargados. Ya te lo hicieron una vez, hace 6 años, sí, pero en fin. No, voy a mantenerme, porque creo que si nosotros no nos mantenemos en la unidad, sí se pone en riesgo el movimiento. La información que yo tengo es que por lo menos 3 grupos de oposición, incluso a nivel partidos, te han buscado para, de no ser tú candidato de Morena, lo seas de sus partidos. Sí, cuando menos 2. 3 estaba en pláticas, pero, bueno, pues allá 3, pero sí. Joaquín, yo creo que después de lo que pasó el pasado viernes, después de mi reencuentro con el presidente de la República, después de mi definición política de que me voy a jugar mi último tramo con el presidente de la República como lo he hecho los últimos 26 años, ya les resultó poco atractivo a la oposición. No le resultó atractivo. No sé. Porque además soy muy serio, no me gusta engañar a nadie. Ni ellos me ofrecieron. No, sí te ofrecieron. Ellos, bueno, hablamos. Sí te ofrecieron. Sí, cómo no. Claro que sí, tú vas a decir que no. Hablamos. Mi información sí hablamos. confirmada me dice que sí. Sí hablamos, pero bueno, sí creo que a ellos no les va a faltar. No les va a faltar ¿candidatos? Candidato o candidata. Seguramente sí, es lo que no tienen. Van a construirlo, seguramente en los próximos meses, que ya estamos encima. A ver, otro día me decía, en un año va a ser la elección. La elección dirigente de la oposición. No, es que todavía no son los tiempos. Pues estos no tienen ni idea ni del calendario. Yo te voy a decir una cosa, ya están los tiempos encima. Pero si los tiempos los aceleró el presidente hace 2 años. Desde el 21. Hace 2 años los aceleró. ¿Sí? Y me dicen en la oposición, es que no son los tiempos. Digo, pues estos viven en Babia. Sí,
Sí, sí, en efecto, yo también creo que la sucesión está muy avanzada, muy Estamos adelantada. inmersos en ella. Y ya estamos en ella. Por eso es que en las cámaras, en el Congreso, las agendas legislativas están siendo prisioneras, Sí, rehenes de la sucesión precandidatos. anticipada, por A ver, supuesto. dijiste algo que después de tu encuentro del viernes, o reencuentro del viernes con el presidente López Obrador, que a mí me pareció aquella frase religiosa que dice que y una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Sí? No, yo soy muy creyente, Por eso, soy hombre de fe. Algo así. Pero no, lo que sí es que yo respeto mucho al presidente. Oye, tengo 26 años, Joaquín, y si yo estoy planteando desde el año pasado para el país un proceso de reconciliación con las oposiciones, con los adversarios, con los grupos que no tenemos buena relación, ¿cómo no voy a plantearlo con el presidente de la República, de donde es mi origen? Yo reconozco, Joaquín, que sin el presidente de la República yo no sería senador. Sin el presidente de la República yo no sería el coordinador del grupo parlamentario. Ni presidente de la Junta de Coordinación. Ni presidente de la Junta de Coordinación. Entonces, ¿de dónde crees que yo sienta que mi aura o mi condición de dirigente sea tan suficientemente capaz como para poder ofrecer espacios propios o que yo mismo me impulse? No, yo me debo a un equipo, me debo al equipo que comanda el presidente de la República y quiero honrar mi condición de político honesto y leal. Bien, si no eres candidato, yo veo esta opción: o reelección en el Senado, condicionado que se continúe siendo el líder de la bancada y el presidente de la Junta de Coordinación Política, o el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ya veremos, pero en este momento mi condición está tratar de ganar la elección presidencial. Tú como candidato. Sí, no estoy titubeando. Yo espero lograr que al final, en estos 3-4 meses, la gente pueda reflexionar. Sí, pero tú eres un político profesional y siempre tienes un plan B y un plan C. Antes se llamaba escenarios alternos. Escenario A, escenario B, escenario C. Tu escenario B, que es ser reelecto en el Senado o ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso lo vamos a platicar después. Bueno. Eso después. Bueno, pero no desdeñas ni uno ni otro. No, nunca. En la política no hay que desdeñar a nada ni a nadie. Bueno, pero es decir, no te vas a ir a tu casa. No, yo soy de los que piensan que uno no se retira nunca. No, yo también. Puedes dejar de ser político, no dejar de ser político, dejar de ser funcionario. Sí. Puedo dejar de ser senador, puedo dejar de ser diputado, puedo dejar de ser funcionario, pero nunca dejar de ser político. Eso, bueno. Pues entonces, con toda esta conversación que me encantó, gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. ¿Sí? Y me alegra que estés invitando a todos. A todos van. Una apertura. A todos, Yo te diría que además ya lo platicamos. En nuestras filas también el diputado Noroña aspira. Por supuesto que Noroña va a venir. es del PT, pero es una gente inteligente. Sí, ya está programado. Qué bueno. Porque aquí con nosotros hay. ¿Tú sabes que es campeón de Scrabble? No sabía. ¿Sí? No sabía. Fíjate nada más. Y yo era buenísimo también para el Scrabble. Tú eras también experto. Pero no campeón como él, ¿sí? En fin. Muy bien. Ricardo Monreal, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y éxito. ¿Me puedes enseñar tus calcetines? ¿Puedes subir la pierna? Sí. Bueno. Enséñame la tuya. Ahí están. Bien. Bueno, eso es todo. No es todo. Gracias, Ricardo Monreal.